Bienvenidos a la llamada de video de ADI de este mes y a nuestro tiempo de discusión. La mayoría de ustedes nos han escuchado hablar sobre el reino de Dios y no conozco ningún tema que haya tenido un efecto mayor en mí. En mi cosmovisión bíblica, mi pensamiento, cómo veo las cosas, cómo observo las cosas generacionalmente y cómo trabajo, nada me ha afectado tanto como entender el reino. A menudo he compartido que mi primer encuentro con el desafío de la escatología ocurrió cuando tenía 16 años, leyendo el libro de Hal Lindsey titulado The Late Great Planet Earth. Había llevado a mi mamá al supermercado y estaba esperando en el coche a los 16 años. Eso es lo que haces. Y estaba leyendo el último libro. Era 1971. El libro había salido en 1970. Y hice una pregunta genuina. Cuando le pregunté a Dios, ¿con qué autoridad identifica el helicóptero Cobra en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo lo identifica? ¿Y con qué autoridad dice que es una guerra nuclear? Tenía preguntas genuinas. No me di cuenta de que sería un estudio para toda la vida. A los 18 años me encontré con lo que llamaría enseñanzas post-tribulacionales, lo que significa que los cristianos pasarían por la tribulación antes de que Jesucristo regresara. Pero sabía que había más que encajaría. Luché con eso, oré mucho al respecto, hice mucho estudio. En 1975 le dije a mi esposa, dentro de 10 años voy a entender esto mejor. No sabía que estaba profetizando. Leí un libro de Dave Shelton titulado Paraíso Restaurado. Simplemente lo agarré accidentalmente de una estantería. Ya sabes, por supuesto, guiado por el Espíritu. Y mientras lo leía sobre lo que significa la venida de Jesús en las nubes, en Mateo capítulo 24 y una serie de otros eventos, todo encajó para mí con todos los otros estudios que había realizado. Y comencé un cambio importante en 1985 para realmente comprender lo que veo como el reino de Dios. Creo que nuestra escatología determina cómo vemos las cosas. Y por eso creo que la teología del reino debe incluir algún entendimiento de la escatología, que es el reino de Dios que está presente, no en el futuro, sino ahora. Sí, vendrá una consumación del rey. Hablemos de eso hoy. ¿Qué queremos decir cuando decimos qué es el reino? Y entonces, ¿cómo sabemos cuándo llega el reino de Dios? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, primero que nada, si vamos a hablar de qué es el reino, tenemos que decir que el reino siempre ha existido, ¿verdad? Nunca ha habido un momento en que Dios no haya estado al mando y gobernando desde los cielos. De hecho, la Escritura dice en el Salmo 103, versículo 19, el Señor ha establecido su trono en el cielo y su reino gobierna sobre todo. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren al dominio de Dios como eterno y que gobierna sobre todas las cosas. ¿Qué queremos decir entonces cuando decimos que Dios reina? Pues bien, Él reina eternamente, reina espiritualmente, en el sentido de que gobierna sobre los corazones de los hombres. Cualquier corazón que no esté sometido a Dios no ha entrado en el reino de Dios. No puedes ni siquiera venir al reino a menos que nazcas de nuevo. No puedes ver el reino sin haber nacido en el reino. Así que naces en el reino. Jesús dijo que el reino de Dios no viene con observación, sino que está en medio de ustedes. Él estaba ahí como una personificación del reino, en medio de ellos. Y llegaría un momento en que, por supuesto, nacerían en el reino de Dios, donde Pablo dice que ningún malhechor heredará el reino. No está hablando del cielo. Está hablando de entrar en el reino, lo que significa que nacemos en el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que este es un reino espiritual, es un reino eterno y es un reino espiritual. Y en el reino del que hablamos estamos haciendo referencia al gobierno de Cristo, como el Mesías, el gobierno de Cristo en la tierra. Entonces la pregunta debe ser, ¿cuándo es ese reino? Si volvemos a la Escritura, veríamos donde a David se le prometió un juramento de que su descendencia no vería corrupción, pero se sentaría en su trono. Del capítulo 7 de 2 de Samuel recibió esta palabra y dice, esto es lo que dice, cuando tus días se cumplan y descanses con tus padres, estableceré tu descendencia después de ti. Esa palabra descendencia es significativa.
porque se refiere a Jesucristo, incluso como la descendencia de Abraham. La Escritura dice: Abraham, a través de tu descendencia, todas las familias de la tierra serán bendecidas. En Gálatas capítulo 3, Pablo dice: no semillas en plural, sino semilla en singular, que es Cristo Jesús. Entonces, todos aquellos que tienen fe en Cristo son de la descendencia de Abraham. Así que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, la hizo a su descendencia en sus lomos, refiriéndose a Jesucristo. La promesa también fue hecha a David y a su descendencia después de ti. La promesa era que surgirá de tu cuerpo y estableceré su reino. Él edificará una casa para mi nombre y estableceré un trono y su reino para siempre. Así que tengo que preguntar, ¿cuándo es el reino? Bueno, vemos a profetas como Jeremías. Él profetizó sobre el renuevo de David. Jeremías capítulo 25, versículos 5 y 6 dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo de justicia. Un rey reinará y prosperará y ejecutará juicio y justicia en la tierra. Ahora observa eso. Este rey ejecutará juicio y justicia en la tierra. En sus días Judá será salvado e Israel habitará seguro. Ahora este es el nombre por el cual será llamado: el Señor, nuestra justicia. Sabemos proféticamente que estaba hablando de Jesús. Entonces, ¿cuándo es este reino? Bueno, sigamos leyendo algunos de los profetas. Isaías profetizó sobre la descendencia de David. En Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7, dice: Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro, hablando del reino, su reinado, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Del aumento de su gobierno o su reinado y de la paz no habrá fin aquí está, sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces, este hijo, este niño, este Señor, por supuesto, es Jesucristo. Estaría sentado allí nuevamente en el trono de David. Y desde ese momento, desde el tiempo en que esté sentado en el trono de David, desde ese momento y para siempre, el celo del Señor hará esto. Bueno, no nos queda duda sobre quién es la simiente de David. Todos lo sabemos gracias al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, versículos 31 al 34 dice: Y aquí concebirás en tu vientre, hablando a María, y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios, le dará el trono de su padre David. Muy claro. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Ves la promesa de que cuando al Hijo de Justicia, al retoño de David, al Hijo llamado Jesús, se le da su trono, Él reinará para siempre? Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Algunos dirían, Hal Lindsey, por ejemplo, que el trono de David está vacío en este momento, que un día Jesús será coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, y en ese tiempo habrá un reino. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que Jesús estaría sentado en ese trono. Ahora, no nos deja preguntándonos cuándo sucede eso, porque en el libro de los Hechos, Pedro se levanta como un apóstol del Nuevo Testamento. Y él nos está diciendo, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, que en el último día dijo Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y él está hablando de los últimos días de Moisés, no de los últimos días futuros para nosotros, sino de los últimos días de Moisés. Vemos muchas escrituras que confirman eso. Hebreos capítulo 1 dice: en tiempos pasados nos habló a través de los profetas, pero ahora, en estos últimos días, a través de Jesucristo. La escritura nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 26, que Jesús, hablando de Jesús, ha aparecido en los últimos días, al final de los tiempos, para quitar el pecado. ¿Cuándo apareció Jesús para quitar el pecado? En la cruz, al final de los tiempos. ¿Qué significa eso? Al final de la era mosaica, o el fin de la era judía hebrea, fue ese fin de la época de Moisés, lo que dio inicio a un nuevo día en Cristo, el Mesías. Y Pablo
escribió sobre eso en 1 Corintios, capítulo 10, cuando dijo que estas cosas, hablando del Antiguo Testamento, fueron escritas para nuestro ejemplo, sobre quienes ha llegado el fin de los tiempos. Así que cada vez que veas la palabra fin de los tiempos o los últimos días, no está haciendo referencia a nuestro futuro último día, sino el último día de la era de Moisés, que llegaría a su fin. Y Cristo introduciría el nuevo día, que es el Evangelio, el nuevo pacto. Y entonces Pedro se levanta y lo explica. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Entonces, ¿cuándo fue derramado el espíritu de Dios? En los últimos días de Moisés. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, recibiendo toda autoridad y poder y ascendiendo al cielo y sentándose en el trono, puso fin a esos días. Las consecuencias de eso fue la destrucción de Jerusalén, porque habían rechazado al Mesías. Actuaban como si Jesús ni siquiera hubiera venido. Y así Jesús se dedica desde Mateo 20 hasta Mateo 24, describiendo esa destrucción de Jerusalén, que no quedará piedra sobre piedra aquí. No quedará piedra sobre piedra. No se refiere a algún templo futuro reconstruido, sino que ninguna piedra aquí quedará. Y nos da 7 señales, que por cierto, enseñamos en detalle en nuestro libro titulado Israel en el Reino. También lo tenemos en línea. Si quieres verlo, son unas 9 horas de enseñanza. Detalla mucho sobre Israel en el reino y podrías encontrarlo interesante. Pero solo por hoy, permíteme simplemente decir que tenemos a un apóstol del Nuevo Testamento diciéndonos cuándo ocurrió esto, porque Pedro se levanta y predica en el versículo 29 de Hechos capítulo 2. Dice, hermanos israelitas. Así que está hablando a los judíos. Por cierto, la primera parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, estaba compuesta por judíos. Fue el cumplimiento de la promesa a través de los profetas, que Israel sería salvado, Judá vendría a él. Y que en esos primeros 10 años, al menos, de la iglesia, todos eran judíos. Y él se está levantando aquí y está diciendo, compatriotas israelitas, puedo decirles con confianza que el patriarca David murió y fue sepultado. Y su tumba está aquí hoy, habría estado justo allí. Y él dice, pero era un profeta y sabía que Dios le había prometido un juramento de que colocaría a uno de sus descendientes en su trono. Está a punto de decirnos cuándo sucede esto. Al ver lo que iba a venir, David, viendo lo que iba a venir, habló de la resurrección del Mesías. Vaya, déjame parar justo ahí. ¿Qué? Acaba de decir que cuando David miró hacia adelante y vio a su propia descendencia para ser sentado en el trono, Pedro nos dice que estaba mirando hacia adelante y vio la resurrección. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús fue levantado en lo alto, fue sentado por encima de todas las potestades, poder y dominio. Entonces, la referencia es que fue colocado en el trono de David en la resurrección. Continúa diciendo que no fue abandonado al reino de los muertos, ni su cuerpo vio la corrupción, tal como se le había prometido. Dios ha resucitado a este Jesús y de ello somos testigos. ¿Qué es esto? Exaltado a la diestra de Dios. Exaltado a la diestra de Dios significa que se le dio poder y autoridad como un reino. Ahora podemos ver esto profetizado en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7 de Daniel, versículos 13 y 14, cientos de años antes de la ascensión. Cientos de años antes de la resurrección, así como David vio la resurrección, Daniel vio la resurrección y la ascensión, porque dice en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, en mi visión de noche miré, y allí delante de mí estaba uno, parecido a un hijo de hombre, viniendo con las nubes del cielo. Nota que esto no es una segunda venida. Él no está descendiendo, sino ascendiendo. Él está viniendo hacia el anciano de días con las nubes del cielo. Las nubes del cielo son una descripción de gloria. Es una descripción de fuerza y poder. Está subiendo, está ascendiendo. Son las mismas nubes de las que nos habla Hechos capítulo 1. Que cuando Jesús ascendió, fuera de su vista, las nubes lo recibieron fuera de su vista. Estas son las nubes que Daniel vio proféticamente, cientos de años antes de la resurrección y la ascensión. Y dice, vi a uno como el Hijo del Hombre venir con las nubes del cielo y se acercó al anciano de días. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. ¿Quién es el anciano de días? Es Dios Padre. Lo mismo que ves en Apocalipsis capítulo 5, cuando el que se sienta en el trono tiene en su mano derecha un rollo con escritura
por ambos lados. Y justo allí, con la apariencia de un cordero, el cordero, Jesucristo, va y toma el rollo de su mano. Ves al Padre Dios y al Hijo Jesús allí en el trono. Daniel vio esto cuando se acercó al anciano de días. Y dice, observa esto, cuando fue llevado a su presencia, entró. Esta es la ascensión. Así que cuando entró a su presencia, el Hijo del Hombre, Jesucristo, entró a la misma presencia del anciano de días. Observa esto. Entonces Él fue. Cuando se acercó, se le dio autoridad, se le dio gloria, un poder soberano. Todas las naciones de pueblos de todos los idiomas. Y su dominio es un dominio eterno que no pasará. Y su reino es uno que nunca será destruido. Eso es tan poderoso porque lo que acaba de describir es la ascensión, que cuando ascendió a lo alto, ascendió por encima de todo poder y autoridad. Está la imagen que mostramos a menudo. Cuando enseñamos sobre esto, realmente tiene que ver con la visión de Daniel que él vio de la imagen de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecería un reino que nunca sería destruido. Habla de una piedra que no fue hecha por mano de hombre, que salió directamente del cielo y pulverizó todos esos reinos. Daniel recibió una interpretación del sueño de Nabucodonosor sobre estas 4 potencias mundiales que estarían presentes antes de que llegara el reino de Dios. Y fue en los días de Roma que Jesús vino y cumplió el propósito de ser enviado en la plenitud del tiempo. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando fue elevado ante el anciano de días y se le dio autoridad, poder y dominio. Y esos mismos 4 reinos que Daniel vio en su propia visión en el capítulo 7 de Daniel, justo antes de que mencionáramos sobre él viendo la ascensión, él identifica estos 4 reinos. Y estos 4 reinos serían el día en que se establecería el reino de Dios. Y los santos poseerían el reino. Claramente, el reino de Dios, Cristo fue sentado en su trono y comenzó el dominio de Dios. En la ascensión, puedo decir la resurrección y la ascensión, cuando Él ascendió a lo alto. Pablo nos dice eso, como sabemos. Lo cual operó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, todo poder, fuerza, dominio. Suena como lo mismo que Daniel vio en la ascensión. Y sobre todo, nombre que se nombra, no solo en esta era, sino también en la que ha de venir. Así que, claramente vemos el reinado de Dios desde el tiempo del primer advenimiento hasta el segundo advenimiento, desde la primera venida, que celebramos en Navidad, por así decirlo, hasta la segunda venida. Y Él debe reinar hasta que todos los enemigos sean puestos bajo sus pies. Ahora, mucha gente me han enseñado a través del dispensacionalismo que en el futuro Dios trata con el hombre en diferentes dispensaciones, 7 dispensaciones diferentes. Así que pensarían que el reino de Dios todavía está en el futuro, que estamos en la era de la iglesia y luego Jesucristo va a regresar y entonces comenzará el reino y que algún día gobernará. Así que escucharás decir que el reino es ahora, pero aún no. Bueno, decir que el reino es ahora y aún no es decir que Él no está realmente reinando. Así no es el reino ahora y todavía no. Es completamente el reino ahora. Sí, ahora. Y Él continuará reinando hasta la segunda venida. Ahora habrá una consumación del reino. Eso es cuando Él entrega el reino al Padre. Permíteme leerte esto. Y en el primer libro de Corintios, capítulo 15, alrededor del versículo 23 y 26, dice, pero cada uno en su propio orden, hablando de la resurrección, Cristo, las primicias. Después, los que son de Cristo en su venida. Esta es la segunda venida. Entonces llega el fin. ¿Cuándo llega el fin? Cuando el tiempo termina en la resurrección, cuando Jesús venga. Entonces llega el fin, cuando entrega el reino a Dios el Padre. Así que el día del Mesías es desde su primera venida hasta su segunda venida. Este es el día del reino. Este es el reinado de 1000 años de Apocalipsis capítulo 20, que Él viene y ata a Satanás. Él ata a Satanás en la cruz. Juan capítulo 12 nos dice que el príncipe del poder del aire está viniendo.
Él no tiene nada en mí. Y él dice, ahora es el momento para el príncipe ser expulsado. Este es el momento para que el mundo sea juzgado. Cuando derrotó Jesús al enemigo, derrotó a Satanás en la cruz. Satanás fue atado, no fue eliminado, solo reina en el engaño. Satanás no tiene poder, excepto el que se le permite o a través del engaño. En la oscuridad, Él gobierna en el engaño. Cuando es el Dios de este mundo, no significa que es el Dios del universo o Dios de la tierra. La tierra es del Señor en toda su plenitud y todo el mundo vive en ella. Pero Él es el Dios de la oscuridad. Él es el Dios de las filosofías y de todo lo que se opone a Dios. Eso es mundano. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Satanás gobierna la oscuridad, pero no tiene autoridad fuera de lo que Dios permite o de su propio engaño. Así que si te metes con Satanás y la oscuridad, seguro, puedes ser engañado. Él ronda con artimañas, buscando a quien pueda devorar. Así que Satanás está atado, pero no sin actividad. Está limitado por autoridad. Solo puede engañar. Y eso es importante porque la cruz lo ató y estará atado justo hasta antes de que Jesús regrese. Cuando el cuerpo de Cristo esté completo y en su madurez, solo Dios sabe cuándo sucederá eso. Entonces Jesucristo, el resplandor de su venida, destruirá las obras de oscuridad que ya derrotó en la cruz. Pero la última cosa será terminada y lanzada al lago de fuego. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 15 dice que cuando entregue el reino al Padre pondrá fin a todo dominio y autoridad porque Él debe reinar. Dice, ahora escucha esto hablando en el presente. Él debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Eso significa que Él reina hasta la resurrección. Reina hasta la segunda venida, desde la primera venida hasta la última venida, desde el primer advenimiento hasta el último advenimiento. Él reina hasta que destruya a todos los enemigos y se completará en la resurrección cuando derrote a la muerte. Ahora, cuando todas las cosas le sean sometidas, entonces el Hijo del Hombre también estará sujeto a aquel que sometió todas las cosas bajo él, para que Dios sea todo en todos. Esa es la obra completa. El reino de Dios. Puedo decirte que si te haces una idea del reino presente y completo de Dios, cambia todo sobre cómo piensas que Cristo está sentado en los cielos ahora mismo, gobernando naciones. Está afectando la historia ahora, no solo algún día. O sí, habrá un juicio final. Sí, Él juzgará a las naciones finalmente, pero ahora lo hace a través de la historia. Apocalipsis capítulo 19 dice que Él cabalga por los cielos y los ejércitos del cielo le siguen. Es una imagen de un Cristo victorioso a través del Evangelio. Las naciones son sometidas a través del Evangelio. Él gobierna con vara de hierro. No puedes tener nada más fuerte que una vara de hierro. El Evangelio es la vara de hierro. Lo crees y eres salvo. Si no crees, estás perdido. Esa es una vara de hierro fuerte. Él gobierna las naciones con gracia y verdad. Gobierna las naciones como una vara de hierro a través del Evangelio. Ahí es donde nosotros, como iglesia, somos un instrumento del reino. Y solo diré esto. No quiero desviarme demasiado aquí, pero solo quiero enfatizar que el reino de Dios y la iglesia están interrelacionados y no pueden separarse. Ahora, sé que el reino es diferente de la iglesia, pero sinceramente, la iglesia es un instrumento del reino. Sé que estás familiarizado con el capítulo 16 de Mateo, pero en ese capítulo en particular, Jesús está respondiendo a la pregunta de Pedro y dice, ¿quién dices tú que soy yo? Y él dice, tú eres el Cristo. Y recuerdas lo que dijo la carne y la sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. Él dice, y te digo, Pedro, sobre esta roca, la roca que es Jesucristo, el ungido, el Cristo, el Hijo de un Dios viviente. Dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y luego observa esto. Y te daré las llaves del reino. ¿Quién recibe las llaves del reino? La iglesia. ¿Cómo eso es el Evangelio? Las llaves del reino. Es el Evangelio para abrir la puerta en cada nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, como se puede notar, me emociono al hablar sobre el reino. Sé que surgen muchas preguntas. Creo que este podría ser un gran momento para la discusión. Si quieren más información para estudiar, vayan a nuestro canal de YouTube llamado Dos Palabras. Tenemos 9 horas de enseñanza sobre Israel y el reino.
También tenemos 50 y tantos videos, 52, 53 videos sobre el libro de Apocalipsis, versículo por versículo, a través de los 22 capítulos. Si estás interesado, suficiente material para ti. Comenzar a crecer en esta área, esperando con ansias nuestra discusión juntos. Estemos listos para hablar.